Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias, y hoy tenemos una buenísima con nosotros. Se celebra por todo el mundo el fin del apartheid. Así es, la comunidad negra del mundo entero celebra el fin de las leyes racistas en Sudáfrica. Así fue cuando, por presión de la comunidad internacional, el gobierno de Sudáfrica se vio obligado a ceder a la presión y hacer elecciones realmente democráticas, de manera que las personas de raza negra tuvieron derecho al voto. El próximo presidente elegido fue Nelson Mandela, que había pasado 27 años en la prisión debido a ese régimen racista. Como presidente, todos esperaban que él haría una revancha. Muchos pedían venganza por tantas injusticias. Sin embargo, él no lo hizo así. Su primer discurso fue centrado en la reconciliación y la paz. Y así es, y con eso dio una gran lección al mundo. Fue el primer líder africano de la historia que, al obtener la libertad del racismo, dio un discurso de reconciliación y de paz. Fue por eso que recibió años más tarde el Premio Nobel de la Paz. Y ahora, cuando la comunidad negra celebra el fin del apartheid, no solamente celebra el fin del racismo, sino una especie de celebración del perdón y de la reconciliación entre las razas. ¿No es hermoso el perdón? Hay algo de sobrenatural en el perdón, porque mientras la tendencia natural nos llevaría a la venganza, hay algo de grandeza, hay algo de altruismo que nos anima a perdonar y nos convertimos en seres superiores que mejoran su carácter y mejoran su sociedad. Así es, sin el perdón nadie tendrá buena salud, ni mental ni espiritual. Es por eso que este programa de hoy es especialmente importante. El perdón de Dios y el perdón entre las personas. Una asignatura pendiente y un gran desafío para muchos. Qué hermoso es ver un abrazo de reconciliación. Hay algo especial en el abrazo, cuando una persona hace contacto con otra, pero no solamente es un contacto físico, el abrazo es también un contacto mental y afectivo. Cuando la persona es capaz de perdonar y llega a un plano sobrenatural, lo natural sería el rencor y la revancha, pero lo sobrenatural es perdonar y amar. En una ocasión había dos madres y una de las madres estaba alimentando a su pequeño hijo. Pero el hijo tenía un mal día y estaba rebelde y estaba insoportable y al final le manchó a la madre con la comida. La otra madre le dijo, si fuera mi hijo ya le habría dado 2 bofetadas. Y la otra madre contestó, yo también, si fuera tu hijo también le habría dado 2 bofetadas. Pero como es el suyo y le ama de todo corazón, tiene suficiente paciencia para cuidar de él y educarlo. Así es el amor, que saca lo mejor de nosotros. Jesús nos enseñó a amar a los enemigos. Y es que el amor lo cambia todo. ¿Quieres un truco para amar a los enemigos? Ver a la gente como Jesús la ve, con ojos de misericordia. ¿Alguien tiene contigo una actitud totalmente estúpida, insoportable? Bueno, tú puedes decidir verle con los ojos de Dios, con ojos de compasión y misericordia, y saldrá el amor de ti de forma natural. Pruébalo, funciona, el amor lo cambia todo. Una empresa acaba de lanzar una aplicación para iPhone que se llama Confession, y aquí la tenemos tal como se anuncia. Por solamente €1,59 se ofrece este programita, Confession, a Roman Catholic Application, una aplicación católica romana. Es decir, este programa ayudaría a los católicos en su labor de confesión de sus pecados, para obtener la absolución. Ahora bien,
Federico Lombardi, el representante portavoz del Vaticano, este jesuita ya ha anunciado que eso no tiene validez a la hora de la absolución de los pecados. Como es bien sabido, Lombardi afirma que la absolución necesita de un sacerdote que sea capaz de pronunciar esa absolución sobre las personas. De esa manera, ese hombre dotado de ese poder, entre comillas, produciría esa especie de magia de la absolución de los pecados. Por lo tanto, si alguno pensaba librarse de todos sus pecados solamente con una aplicación de 1,59 €, de momento eso no está resuelto. Ahora bien, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Es verdad que no puedo resolver mis problemas morales y mis pecados simplemente con el iPhone, verdad? No necesito un mediador. No necesito ni aplicación informática, ni siquiera ningún otro mediador, porque solamente necesito a Dios. Y es así como la Biblia lo enseña. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es una gran verdad, claramente enseñada en las Escrituras. Entre tú y Dios solo está Jesucristo. No necesitas nada más y no necesitas a nadie más. Y esto que parece tan evidente en la intuición espiritual de muchos, es un auténtico descubrimiento para otros. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Tú no necesitas a otra persona para que Dios perdone tus pecados. Juan capítulo 1 versículo 29 dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por esto que Jesús es nuestro mediador, porque Él ha pagado el precio de nuestra redención. Y aquí las palabras de Juan el Bautista son claras, y entre exclamaciones, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice Colosenses 1:14. La palabra sangre puede resultarnos a veces molesta o incómoda, y sin embargo, la sangre es el símbolo de la vida, como la sangre que corre por nuestras venas, pues así quiso Jesús, que su propia sangre nos diera a nosotras vida, un hermoso símbolo. Nehemías 9:17 dice, pero tú eres un Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en amor. Aquí iniciamos una batería de textos solamente para ver la abundancia de textos en la Biblia que nos dicen que Dios desea perdonarnos. Como dice aquí, es un Dios perdonador, que tiene compasión. Jeremías 31:34 dice, y perdonaré su maldad, y no me acordaré más de sus pecados. Y esto es muy interesante. Dice la Biblia que Dios no se acordará más de tus pecados, que los olvidará. La gran pregunta es, ¿los olvidarás tú? Hay personas que no los olvidan, y aun cuando creen en el perdón de Dios, ellos mismos siguen reprochándose y con problemas de conciencia. Es por esto que el mensaje de la Biblia es muy claro. Dios olvida tus pecados y los borra. Tú debes olvidarlos también. No puedes seguir torturándote con errores que cometiste en el pasado. El perdón de Dios borra tu pasado. Y tú puedes creer que tú no tienes pasado. Puedes empezar de nuevo. Esta es la maravillosa oportunidad que nos da el mensaje de Jesucristo. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Nuevamente la palabra olvida. Perdona la maldad y olvida el pecado. Y ahora viene un tema muy interesante. ¿Merecemos o no el perdón? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, por nuestras obras no, por su misericordia sí. Y esto resuelve todo el problema de la fe y las obras. No hay nada que tú puedas hacer que te gane la salvación. Sin embargo, Jesús sí hizo algo que ganó la salvación. Una vida perfecta y un sacrificio en la cruz en nuestro favor. Hay personas que dicen, pero si yo soy bastante bueno, no hago nada malo. Yo no estoy condenado, no necesito un Salvador. Bien, estarás de acuerdo conmigo
que desde bebés tenemos una cierta inclinación al mal. Hasta un bebé de 6 meses, cuando está con un juguetito y otro niño se lo intenta quitar, pues empieza a tirar de él y empieza a chillar y niños bien pequeños se agarran de los pelos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es egoísmo. Pude contemplar una escena muy gráfica. Resulta que un bebé pequeño de unos 6 meses tenía un biberón, pero ya estaba harto y ya no quería comer más, así que dejó el biberón ahí. En estas, un niño más grandecito atentamente miraba el biberón y yo observé aquella escena. Entonces el niño mayorcito cogió el biberón y empezó a chupar. En ese momento, el bebé, que ya no tenía hambre, agarró ese biberón y empezó a tirar de él en una especie de colosal pelea por el biberón. ¿Qué es eso? Es egoísmo. La palabra mío. Y no solamente es de los bebés, hay personas que con 90 años siguen con la misma actitud, mío, creando problemas de relación a su alrededor, por el egoísmo. Tenemos que reconocer que nuestro carácter no es perfecto precisamente. Por eso necesitamos que alguien perfecto nos salve, porque nuestros defectos, como dice la Biblia, nos conducirían a la muerte para siempre más. Pero alguien perfecto nos da una salvación para vida eterna, y esta es la frescura y la simpleza del Evangelio. Es por eso que dice Salmos 32:5, entonces te declaré mi pecado, y no encubrí mi culpa. Y aquí llegamos a un punto importante. No podemos encubrir nuestra culpa, debemos ser conscientes de nuestra situación y pedir perdón a Dios, como dice el texto, y no encubrí mi culpa. La palabra encubrir es una palabra interesante. Hay algo que debería salir y sanar, pero lo encubrimos y entonces no puede sanar ni puede ser resuelto. Y Dios en la Biblia nos anima precisamente a no encubrir, sino a confesar. Es la voluntad de Dios que tú puedas confesar tus errores y de esta manera sanar y recibir el perdón de Dios. Confesión, perdón. Tan sencillo que un niño puede entenderlo. Confesión y perdón. ¿Lo entiendes tú? Eso es clave para entender para la propia salvación. El siguiente texto es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Dice el texto, si confesamos nuestros pecados, entonces Dios no va a fallar y va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de todo mal. Muchas personas son hoy atraídas por las religiones orientales. La estética resulta atractiva, novedosa y con un aire espiritual. Sin embargo, esa religión no contiene el perdón, sino que en esa serie de reencarnaciones la persona tiene que pagar por la ley del karma todos sus errores. Y así, no importa si necesitas 1000 vidas o 2000 vidas, pagarás con sufrimiento cada uno de tus errores. No hay perdón. Sinceramente, no me parece una religión muy atractiva. Cuando hemos podido conocer el cristianismo, que en 10 segundos de oración sincera recibes el perdón y la paz y puedes comenzar de nuevo. No hay nada más hermoso que el perdón. Sigue atento a este programa donde vamos a hablar de la mejor terapia psicológica para el ser humano. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes,
Visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. La más importante terapia para el ser humano, el perdón. Recibir el perdón y dar el perdón. Saber recibir el perdón y saber dar el perdón. Es por eso que estamos dedicando tiempo en este programa, porque puede cambiar mucho la vida de una persona. Mateo capítulo 6, versículo 12 dice: «Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores». Es decir, que Dios nos va a perdonar en la medida que nosotros también perdonamos a los demás. Esto es muy sencillo, porque si hay un foco de pecado, un continuo foco de rencor, y Dios tiene que estar siempre perdonando ese rencor, eso no puede funcionar. Es mucho mejor que tú puedas sanar ese foco de rencor y Dios pueda perdonarlo. Por eso dice Mateo capítulo 6, versículo 14, «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros». ¿Puede estar más claro? Dice Mateo 18:35, «Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano». Lucas 6:37 dice, «No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados». ¿Puede estar más claro? Perdonad y seréis perdonados. Si tú tienes algo o a alguien a quien debes perdonar, no lo dejes para mañana, no detengas tu crecimiento espiritual. Sigue este consejo del Maestro Jesucristo, porque muchas personas se acostumbran a ser cristianas teniendo todas estas cosas pendientes. Y es algo que debemos de tener claro, los cristianos lo son porque siguen a Cristo. Mateo 18:21 dice, «Entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si pega contra mí? ¿Hasta 7? Aquí Pedro pensó que perdonar hasta 7 veces sería mucho. Sin embargo, la respuesta de Jesús le dejó impactado. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Dicho de otra manera, tienes que perdonar y seguir perdonando siempre que la otra persona te pide perdón. Como dice Lucas 17:3, si tu hermano peca contra ti, amonéstalo. Si se arrepiente, perdónalo. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este texto lo dedico especialmente a las personas que intentan y luchan por recuperar una relación, pero la otra parte no quiere. Y resulta imposible. ¿Qué hacer en ese caso? Pues como dice este texto, así lo hizo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros vamos a perdonar a pesar de todo. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Esta es la gran invitación, ser como Jesús, ser parecidos a Jesús. En las calles de París había un mendigo que llevaba ya 6 años tirado por los suelos y viviendo entre las basuras. Sin embargo, había sido alguien importante. Había sido el cocinero real en el Palacio de los Reyes de Bélgica. Y con solo 20 y tantos años era un auténtico genio de la cocina. ¿Qué es lo que había pasado? Bien, aunque llevaba una vida maravillosa y llena de éxito, este cocinero lo que le pasó fue que su mujer y su hijo murieron en un accidente de tráfico. Y al morir, él se vino abajo. Y lo que hizo fue tirarse a la calle en una depresión y estuvo viviendo durante 6 años como vagabundo. Sin embargo, 6 años después, alguien le reconoció. Óscar Safsaf, un millonario que estaba intentando poner un restaurante de lujo en París, le reconoció y dijo, pero este hombre es el cocinero de los Reyes de Bélgica. Y entonces le contrató. Esta decisión de Safsaf fue muy criticada. La gente decía, hay muchos cocineros buenos y tiene que contratar a un mendigo. El mismo Safsaf, cuando le preguntaban, decían, yo no quiero ir de héroe, no soy un salvador, yo necesito un cocinero, y él es un buen cocinero. Pero en realidad hay mucha belleza en este acto de Safsaf.
Dietrich, que así se llama el cocinero, cuando le preguntan dice: yo tengo pasión por la cocina y ahora he recuperado mi vida, vuelvo a la vida digna, tengo una segunda oportunidad. Y la vida empieza de nuevo. A sus 34 años empieza a vivir de nuevo. Qué bonito es tener una segunda oportunidad, ¿verdad? Seguro que tú, igual que yo, has cometido errores en tu vida. Tú no debes cargar con ese peso por más tiempo. Tú puedes tener ahora una segunda oportunidad, porque Jesús no puede ser más claro, te ofrece una segunda oportunidad. Así es que acepta el perdón de Dios, borra tu pasado y empieza de nuevo con un nuevo impulso. ¿Te interesan los temas de salud? ¿La educación? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Aquí está lo que necesitas. Disfruta.blogspot.com, selección de información útil sobre salud y deliciosas recetas de cocina sana. edusocial.blogspot.com. En este blog puedes encontrar los más interesantes temas de educación. Estudiarlabiblia.blogspot.com. Aprender más de la Biblia y comprenderla mejor es ahora mucho más fácil. Cuentaatrás.blogspot.com. Interesantes opiniones sobre diversos temas sociales de actualidad desde una perspectiva cristiana. Disfruta ahora de estos interesantes blogs por Internet. Recuerda, disfruta.blogspot.com, edusocial.blogspot.com, estudiarlabiblia.blogspot.com y cuentaatrás.blogspot.com. Algunos creen que Dios perdonará a todos, que no hay razón de qué preocuparse ni de mejorar sus vidas, porque Dios va a perdonar a todo el mundo. Piensan que Dios, como es un padre bueno al estilo de Papá Noel, pues perdonará a todos sus hijos y no habrá más problema. Sin embargo, ¿es eso lo que nos enseña la Biblia? No hay nadie que haya sido más bueno que Jesús, nadie que tuviera más amor por los hombres. Y sin embargo Jesús fue muy claro en esto. Habrá trigo y habrá cizaña. La cizaña habrá que echarla en el fuego porque es semilla de maldad, para que el trigo pueda ser regenerado y pasar a una nueva época de la historia de la humanidad, o una nueva era, una era eterna y perfecta. Estas personas que dicen que Dios perdonará a todos, dicen, por ejemplo, que el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús fue perdonado. Simplemente le perdonó en los últimos minutos de su vida, y así Dios perdonará a todos, dicen ellos. Pero estas personas se olvidan de que al otro lado había otro ladrón, que como no pidió perdón, no fue perdonado. El otro ladrón al cual no se le prometió ninguna vida eterna ni ningún paraíso, y murió mortificado por su pasado y por la tortura física, en pago a sus hechos. Por lo tanto, este buen ladrón y este mal ladrón pueden representar, pueden ilustrar los destinos de la humanidad. Cristo en la cruz en el centro, y a su lado unos a los que Él salva porque le piden perdón, y al otro lado unos que no pueden ser salvados, no pueden ser perdonados porque no piden perdón. Bien, y así podríamos hablar de muchos otros textos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Bienaventurados quién? Los misericordiosos. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y ahora tú tienes que contestar esta pregunta. Cada uno debe contestar: ¿soy yo misericordioso? ¿Soy yo compasivo, perdonador? ¿O soy de esas personas que están más centradas en el egoísmo? Si tú quieres ser cristiano, aprender de Jesús, debes aprender verdaderamente de Él. Una vida centrada en el egoísmo acaba con la persona. Sin embargo, como dice el texto, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Tú debes preguntarte: ¿soy yo misericordioso? Mira a tu alrededor, observa a las personas que te rodean. Seguro que vas a ver necesidades, seguro que vas a ver personas que sufren
que necesitan tu ayuda, una palabra de ánimo, una sonrisa, una actitud de apoyo. Haz gestos. Los gestos son poderosos porque revelan el estado del corazón. Así es que aquí te dejo con este desafío. Viví una experiencia impresionante en el Instituto de Salud Wildwood en Estados Unidos. Estuve viviendo ahí por 3 años y pude observar el poder del perdón a la hora de sanar a la gente. Recuerdo una señora que no sanaba ni con la medicina natural, ni con un medio, ni con otro. Una de las personas del equipo médico era un psiquiatra veterano y observándola se dio cuenta del problema. Así es que ya no miraba tanto los análisis como su actitud mental y espiritual. Este hombre le preguntó, ¿vive usted con su familia? Ella dijo, no, vivo sola. ¿Y su marido? Dice, mi marido, dice, le odio. Y allí estaba el gran problema. Intentando abordar esa cuestión, el psiquiatra le dijo, señora, ¿es usted cristiana? Ella dijo, sí, de toda la vida. Y se dio cuenta que ahí había un gran problema que resolver. Después de varias sesiones en las que él le abría la Biblia y él le explicaba cómo Jesús nos enseñó a perdonar, cómo necesitamos perdonar, ella fue cambiando y entendió el mensaje y su actitud cambió por completo. Ella consiguió perdonar a todas las personas, consiguió obtener lo que Jesús nos pide, la extinción del rencor. El rencor es tóxico para la mente, para el cuerpo y para el alma. Por eso, yo dejo un desafío hoy contigo. Tú necesitas el perdón, necesitas recibir el perdón de Dios y necesitas dar el perdón de Dios. Sin eso, no habrá ni salud mental ni salud espiritual. Por eso, a modo de resumen de este programa, Dios quiere perdonarte. Y punto número 2, tú necesitas perdonar. Tú eres el que, más que nadie, necesita perdonar. Buenas noticias. Dios extiende el perdón y Dios nos ayuda a perdonar. Y esto sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa.